Muy buenos días, amados hermanos. Qué gran gusto volver a saludarnos. Yo hoy tengo la bendición de darte la bienvenida. Por favor, sé bienvenido donde quiera que estés, familia en Cristo, región Izcali, hermanos todos, amigos y familiares que nos están visitando hoy en nuestra reunión virtual. Por favor, siéntete bienvenido. Dios está en control. Tengamos paz, tranquilidad, gozo, paciencia en toda circunstancia. Gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos con nuestra clase número 23, Carta a los Corintios, y estamos comenzando el capítulo 15 y hoy vamos a abarcar los versículos del 1 al 11. Sin duda, es algo que en lo personal he sentido la gran bendición de Dios de poder leer de su palabra, empaparnos, llenarnos. Y yo espero que tú puedas, a través de la palabra, que nosotros solamente somos instrumentos, tú puedas despertar en tu alma, en tu espíritu, en tu deseo de conocer. Pero para eso, por supuesto que vamos a dejar en manos de Dios este tiempo, este momento. Y donde quiera que estés, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros y dejar este servicio en manos de Dios. Vamos a orar, por favor. Padre Santo Dios, en esta mañana, gracias por este momento tan especial, por poder hablar de tu palabra, por poder abrir tu bendita palabra, Señor, e instruirnos y ayudarnos y enseñarnos. Padre, cuánta esperanza, cuánta camino tenemos y sobre todo cuánta podemos encontrar en ti la roca firme para nuestras vidas, Padre. Quédate con mis hermanos, amigos, familia, Padre, en todas circunstancias, sé tú la fortaleza, la mayor fuerza, la mayor bendición que tenemos, la esperanza de un día vernos cara a cara contigo, Señor. Que las situaciones de este tiempo presente sean leves y pasajeras ante una eternidad contigo, Rey. Gracias. Cuida todas las circunstancias de salud, de economía, de emociones, Padre, que en los corazones, que en las familias, tú estés, tú reines, tú mores, tú seas suficiente. Padre, no necesitamos nada más, no necesitamos lo que el mundo ofrece, necesitamos al Cristo crucificado que dio su vida en rescate de cada uno de nosotros. Quédate al control de este momento, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Como bien decíamos, hoy vamos a comenzar el capítulo 15 y solamente como una remembranza, recordemos que los corintios estaban en este parte ya del capítulo. Habíamos pasado ya por a tratar asuntos de abuso con los dones, abuso con la Santa Cena, divisionismo, demandas entre ellos, corrupción moral, tolerancia a lo ilícito, inmoralidad y bueno, tantas cosas que no es distinto a lo que hoy vivimos. Pero ahora llegamos a un punto donde una de las primeras herejías llegaba, pero también tenía que ver con la forma de pensar y de ser y que vamos a ir desarrollando de los corintios, y tenían dudas de la resurrección y de su propia resurrección. Wow, no se puede ser cristiano si uno no cree en la resurrección de Cristo. Y solamente para definirte, creo que lo tienes ahí, la palabra resurrección viene del griego anastasis necrón, que quiere decir levantar un cuerpo. Es algo físico. Algunos dicen que la resurrección fue espiritual. No puede ser espiritual. Estamos hablando de algo totalmente físico. Anastasis, que quiere decir levantarse. Istemi, poner en pie. Ana, levantar un cuerpo o ponerlo en pie. Si nosotros tomamos la cuestión que C.S. Lewis, uno de los grandes teólogos de la Universidad de Oxford, le hizo a unos críticos y les hizo la pregunta: ¿cómo se pone de pie un espíritu? Es una respuesta que se podrán pasar toda la vida y jamás la van a responder. Estamos hablando aquí de una resurrección física. Y estos hombres estaban dudando si Cristo había resucitado. Pero la respuesta siempre que Pablo les estaba dando es: vean a Cristo resucitado. Y vamos a leer entonces los versículos del 1 al 4 y Pablo les está diciendo: ahora, hermanos, quiero que
quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y vamos a parar ahí. ¿Por qué esta duda de los corintios? Y que puede ser muy normal, al igual que nosotros. Imagínate, latinos, mexicanos, fuera de un contexto en el cual se dio todos estos eventos. Y estos hombres corintios estaban del mundo helenístico, del mundo griego, llenos de filosofía, llenos de ideas. Si tú recuerdas en las clases que tuvimos de Romanos y que hemos tenido también aquí de Corintios, los corintios justamente creían que el cuerpo era malo. Algunos incluso llegaban a pensar que el espíritu uno y el cuerpo otro. Entonces no importaba lo que hicieras con el cuerpo, tu espíritu estaba libre. Había muchas ideas. Y entonces ellos pensaban en esencia que el cuerpo era malo, que la muerte liberaba el espíritu del cuerpo corrupto. Una liberación del alma. En ese sentido, esta fuerte influencia del platonismo, de las filosofías de sus tiempos, por eso ellos no entendían por qué, si ya el cuerpo corrupto había sido enterrado, ¿por qué volver a meter un espíritu a un empaque malo, vamos a llamarlo así? En sus mentes no cabía esa idea. Si recordarás, cuando Pablo se presenta en el Areópago, en Hechos 17:32, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Wow, si lo recuerdas, Pablo, en Atenas. No era distinto y hemos recordado que Corintio estaba muy cerca, tenía una influencia demasiada de Atenas. Y entonces estas ideas Pablo tiene que aclararlas, pero sobre todo recordemos también lo que dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Para todos los que somos cristianos, para todos los que Dios nos ha llamado, la resurrección de Cristo corporal es nuestra esperanza, es nuestra fortaleza. El cristianismo no son las buenas nuevas de lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo, que murió y resucitó, sino el cristianismo es lo único, la resurrección es lo único que nos da vida, que nos rescata, que nos da la oportunidad y que es la respuesta incondicional de Dios a cada uno de nosotros. Y es importante que tengamos en mente este contexto que ellos tenían y que también nosotros hoy en nuestra cultura latina, mexicana, emocional, podemos estar dudando. Pero no es tiempo de dudar, es un tiempo de recordar que la resurrección fue algo que Dios permitió para nuestra salvación y para que nosotros veamos. En los versículos 5 al 8 de Primera de Corintios 15 dice lo siguiente: y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Wow. Fíjate esta cronología. Pedro, los 500, Jacobo, que es el medio hermano de Jesús, todos los apóstoles y a Pablo. Y si nosotros estamos viendo ahí un tribunal, tal vez una balanza, un mazo que usan los jueces, imagínate tú que vamos a traer a la escena a cada uno de los actores que
Pablo dice que fueron testigos de la resurrección. Wow. Por una parte, recordarás tú en Mateo 27:62, los opositores de la resurrección, que eran los sacerdotes y los fariseos, pero recuerda, ellos tenían en mente y se acordaron que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y entonces pidieron que pusieran una guardia romana de las más firmes y más fuertes para que nadie pudiera ir y sacar el cuerpo de Jesús. Entonces, piensa la imagen. Por una parte están aquí solamente para que tengamos un poquito de nuestra capacidad cinematográfica. Piensa por aquí los acusadores de la no resurrección, que eran los sacerdotes y los fariseos. Y piensa por aquí estos testigos y en medio el juez. Pedro, alguien que negó 3 veces conocer a Jesús, que incluso no lo conozco y que lo maldijo. Sin duda, cuando tú empiezas a leer Hechos, el haber visto a Cristo crucificado, vemos a un Pedro totalmente transformado, valiente, encarcelado, liberado por los ángeles y nuevamente predicando y diciendo es más importante obedecer a Dios antes que los hombres. Y la tradición dice que él murió crucificado de cabeza. Ni siquiera creyó merecer morir al igual que su Señor. La resurrección de Cristo transformó un hombre timorato en un hombre valiente. Los 500, dice que es posible que tal vez tú y yo de manera individual alucinemos, pero y viendo tal vez una imagen, pero que 500 y que muchos de ellos todavía vivían, eso es cada vez menos probable que 500 se equivoquen. Pero ¿qué pasó con esos 500? Cuando la persecución llegó a Jerusalén y tuvieron que expandirse por todo el imperio romano en ese entonces, el evangelio creció porque esos hombres habían visto y era la oportunidad de predicar a Cristo crucificado, a Cristo enterrado y a Cristo resucitado. Jacobo, medio hermano de Jesús, ellos no creían, ¿te acuerdas? En Marcos 6:4, y Jesús mismo dice, y de ahí viene la parte de la Biblia, nadie es profeta en su tierra. Ese hombre se convirtió en el líder de la iglesia del primer siglo. También estuvo dispuesto a morir martirizado por su fe en Jesús. ¿Qué cambió de ser ese hombre que hacía sentir a Jesús que nadie es profeta en su tierra a convertirse en el líder de la iglesia cristiana del primer siglo y de estar dispuesto a dar su vida por lo que había visto? Después dice, te recordarás la imagen cuando los apóstoles estaban ahí encerrados en el primer piso y Cristo se les aparece y que Cristo había traspasado puertas y paredes y les dice, paz a ustedes. Esos hombres que vieron a Cristo, cuando Jacobo dice, si yo no veo su costado traspasado y sus manos clavadas, y después Cristo le dice, ven y velo, y decía, mi Señor y mi Salvador, y Cristo le responde, dichosos los que creen sin haber visto. Los 12 fueron testigos presenciales de la vida nuevamente de Cristo en la tierra al resucitar en el tercer día. Y Pablo, un perseguidor, un hombre que dice Hechos 9:1, que respiraba amenazas y muerte, que llevó cartas para perseguir a los de la nueva creencia en Cristo, tiene su experiencia, tiene su momento y se convierte en el más grande misionero que la iglesia ha tenido. En Hechos 9:5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Reina Valera 1960. Pablo vio la luz, escuchó la voz de Cristo. Y estos testigos
que están llamados al estrado, están justamente con sus vidas, con sus cambios, con sus transformaciones, dando testimonio de la resurrección. ¿Qué es lo que va a hacer que tú y yo podamos cambiar de nuestras vidas egoístas, llenas de nosotros, pagados de nosotros mismos? La resurrección. Cuando tú comprendes que sin Cristo esta vida es tan pasajera, tan efímera, que es como la flor de la hierba que florece en la mañana y en la tarde se marchita, tan pasajera. Y nosotros queremos invitarte a que tú conozcas esta resurrección de Cristo que nos da la esperanza de una vida eterna. Vamos a ir a Marcos 16, versículo 1 al 8, solamente para ver lo que pasó en ese momento de la resurrección, para darnos cuenta cómo sucedió desde el punto de vista de Marcos, que en realidad también se dice que es solamente el escriba de Pedro, pero que dice lo siguiente: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir al cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la mañana, apenas salida el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciendo unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida, y al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha sido resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, mención especial para Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron y huyeron del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Vamos a usar esta escritura y parte de lo que sigue para tomar nuestra Santa Cena y para desarrollar el punto de la resurrección. ¿Sabes? Estas mujeres, al igual que tú y que yo, cuando hemos pasado una gran tristeza, un gran momento de dolor, de desesperación, a diferencia de los escribas y de los fariseos y de los sacerdotes, estos hombres tenían en mente que Cristo había dicho: voy a resucitar al tercer día, y por eso mandaron a pedir una guardia. Pero estas mujeres se habían olvidado de eso, y dice en los primeros versículos que habían ido a comprar especias aromáticas. Ellas habían recordado que Cristo había sido bajado muy rápido el viernes, porque para no fallar al día de reposo que comenzaba a las 6 de la tarde del viernes, llevaron el cuerpo, bajaron rápidamente a Cristo y lo sepultaron para no ofender el día de reposo. ¡Wow! Fueron capaces de asesinar a un hombre, pero estaban cuidando que el día de reposo no lo transgredieran. ¡Wow! A veces nosotros como seres humanos nos podemos perder en nuestra religiosidad, tener en mente muchas cosas, y nos perdemos de la esencia del cristianismo, que es integridad, compasión, entrega, devoción, negarnos a nosotros mismos. Pero estas mujeres estaban pensando en ir y darle una sepultura digna. ¿Qué pasa cuando en tu corazón tú tienes a alguien que quiere servirle con mucho deseo y con mucho ánimo? Pues quieres dar lo mejor para él. Y ellas querían darle a Cristo una sana sepultura y llenar sus vendas con todas esas especias para que en su descomposición no oliera mal. Ellas estaban pensando humanamente, como tú y yo. Pero la gran noticia que les daba el ángel: buscan al Nazareno, ha resucitado. No está, ha resucitado. Él no está aquí. ¿Sabes? Estas mujeres amaban a Cristo. Estas mujeres querían dar el último servicio adicional a su Señor y Salvador.
Para nosotros los cristianos, hermano, no importa a veces si nuestros pensamientos, si nuestra mente, si nuestra forma de pensar nos está absorbiendo hoy y nos olvidamos de la parte espiritual. Aún Cristo nos va a decir, yo estoy resucitado, yo morí por ti, yo estoy aquí sentado a la derecha del trono del Rey de Reyes, abogando por ti, y te he mandado a un consolador que es el Espíritu Santo. Para los que somos discípulos tenemos la gran bendición de arrodillarnos, de llorar, de decirle a Dios, heme aquí, estas son mis necesidades, ayúdame a transformarme, cosa que alguien que no tiene una relación con Dios no puede tener. ¿Sabes? Una de las grandes esperanzas de esta parte de la Biblia es, dice, vayan y díganle a los discípulos, pero también díganle a Pedro. ¿Sabes? Y estas mujeres, al igual que Pedro, no creían de lo que había pasado, pero Jesús tiene una mención especial para Pedro porque él lo había negado, quería restaurarlo, quería volverle su confianza. Yo no sé si tú has fallado, amigo, si tú has fallado, discípulo, y te has sentido ya no voy a cambiar, sigo mis mismos pecados, sigo mis mismas necesidades, pero Cristo te diría, ve y dile a él, ve y dile a Jorge, ve y dile a Rubén, ve y dile a Juan, cualquiera de nosotros, ve y dile a Roselín, Cristo ha resucitado y nos da una nueva esperanza. Este es el Evangelio. Cristo resucitado en plenitud, el cual nosotros se manifiesta justamente cuando fallamos, cuando hemos totalmente fallado a lo que hemos aprendido. Yo no estoy diciendo que vivamos una vida de pecado, que estemos en inmoralidad, que nos estemos emborrachando, que estemos robando, que estemos abusando, que estemos pecando deliberadamente y en la mañana del domingo ya somos totalmente... No me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de las luchas profundas que cada uno puede tener según su tendencia, pero que estamos venciendo porque Cristo resucitó y cada vez más pareciéndonos a la imagen de Cristo, venciendo, caminando, no desanimándonos, no desesperándonos, sino llegando cada vez más a entender como Pedro, a pesar de que yo lo niegue, a pesar de que mi temor me venza en este momento, Cristo me está diciendo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Cuida de mi rebaño. ¿Me amas? Cuida de mis ovejas. Muchas gracias. Disfruten su tarde, disfruten su Nochebuena, cenen rico y que sobre todo la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Muchas gracias.